cuando la mentira es mucha, la verdad es poca. Vivimos bajo la ley de los opuestos. Cada uno lucha por su propia creencia. Tratar de cambiar al que vive en la mentira es casi imposible. Quienes ignoran el equilibrio sufrirán en carne propia su decisión. La humanidad lee y estudia la historia y muchas veces forma parte de ella. Sin embargo, su propio mecanismo de defensa les hace olvidar todo lo vivido. Los controladores han estudiado las actitudes de los pueblos durante muchos siglos. La humanidad en su ignorancia cree que existen cambios. La lucha por el poder, tanto en política como en religión, creó la disminución de la especie. Mientras muchos se preguntan cuál es el motivo que nos hace actuar de ese modo, otros ni siquiera se dan cuenta de la razón de su existencia. Somos parte de un gran laboratorio donde se agrupan entidades que muchas veces llegan nuevas a esto que yo llamo la gran escuelita. En estos últimos tiempos nos han estado llegando entidades que han transformado todo el proceso, deformando con su actitud lo que creíamos era nuestra forma de vida. Muchas veces he escuchado personas hablar de los lemurianos. La ignorancia de ellos les hace creer que aquellas entidades eran algo increíble, cuando lo cierto es que no lo eran. Existen entre nosotros una gran cantidad de almas que han llegado con el ánimo de destruir y debilitarnos, y lo han estado logrando. Muchos se preguntarán por qué el anciano permite la existencia de esas entidades. Lo cierto es que todo lo que vemos y no vemos existe en base a lo opuesto. Recuerda que cuando hablé del 01 y cómo ello dio lugar en la expansión de lo que llegaría a ser el 1-0, también conocido como Deus o Dios. Las armas que se alejan del centro van perdiendo la influencia del mismo, y esto las transforma en larvas. La lucha no es hacia la expansión, por lo contrario, es la contracción. Este concepto de contracción nos hace volver a cometer el mismo error de creernos únicos, al pensar que es dentro de nosotros donde existe la verdad. La verdad está en todas partes, pero conocerla no es suficiente. Dentro de nosotros existe la idea de que somos creados a idea y semejanza. Muchos, al no entender el significado, se creen que todo está dentro de nosotros, sin darnos cuenta que con ello nos transformamos en Deus. La trampa mental domina nuestra existencia y la vanidad le da fuerza al ego, y este nos destruye desde dentro. No es lo mismo conocer la verdad que creernos dueños de ella. La liberación solo podemos alcanzarla cuando nos alejamos de la tentación del Deus y nos enfocamos en ser parte de la creación. Algunos se leen un libro escrito por un doctor en psicología y esta persona cree que ya es un perito en la materia, sin darse cuenta que aquel doctor vive leyendo los libros que otros escriben. Existe una gran diferencia entre secar el pantano
y ponerle más agua. Cuando secamos el pantano, los que viven en él pueden caminar sin hundirse. Cuando le ponemos más agua, los que viven en el pantano se ahogarán en su propia decisión. Muchos creen que la humanidad puede vivir en la maldad. Quiero que descubras lo que encierra el título de esta nota. Cuando la maldad es mucha, la verdad es poca. Yo soy el camino, verdad de vida. Quien llega a mí tendrá vida eterna. Juan el Manú.